A continuación, se presenta una solución para el ejercicio 977 del libro de termodinámica de Engel, novena edición, realizado por Carlos Mauricio Franco y Sebastián Zapata. Entonces, en el ejercicio se nos plantea un ciclo ideal Ericsson, donde a modo de contextualización podemos observar de los diagramas temperatura-entropía y presión-volumen que en el estado 1 al 2 ocurre una expansión isotérmica, donde se da un ingreso de calor de una fuente externa, que en este caso, en el diagrama de la derecha, que es el de ejecución del ciclo, esta expansión isotérmica se da en la turbina. Luego, del estado 2 al 3, tenemos una regeneración a presión constante, donde se transfiere calor del fluido de trabajo a un regenerador, que en este caso el regenerador es un intercambiador de calor de flujo mezclado y en contracorriente, que se encarga de recuperar calor de los gases de escape. Lo podemos observar en el diagrama. Luego, del estado 3 a 4, tenemos una compresión isotérmica, donde se rechaza calor a un sumidero, que en este caso ocurre en el compresor. Luego, para completar el ciclo, del estado 4 al 1, ocurre una regeneración a presión constante, donde se transfiere calor del intercambiador al fluido de trabajo. Entonces, para entender un poco mejor el ciclo Ericsson, debemos tener en cuenta que en el ciclo Ericsson se usa un motor de combustión externa. Esto quiere decir que el combustible se quema fuera del cilindro, por lo que se pueden usar una amplia variedad de combustibles y hay más tiempo para realizar la combustión, por lo que la extracción de energía del combustible es mucho más completa. Estos motores por lo general operan en ciclos cerrados, por lo que el fluido de trabajo tiene características mejores y aparte se pueden usar combustibles comunes como el hidrógeno o el helio. Entonces, ahora continuando con los 7 pasos propuestos por el libro para la resolución de problemas, tenemos que en el enunciado se nos plantea un ciclo ideal Ericsson con aire como fluido de trabajo que al inicio de la compresión isotérmica se encuentra a 27 grados centígrados y 120 kilopascales, durante el cual se rechazan 150 kJ sobre kilogramos de calor. La transferencia de calor ocurre a 950 grados Kelvin y nos piden determinar la presión máxima en el ciclo, el trabajo neto por unidad de masa de aire y la eficiencia térmica, que cabe recordar que para el ciclo Ericsson la eficiencia térmica será igual que a la eficiencia de Carnot. Continuando ahora con los datos y propiedades tomados del ejercicio, tendremos que nos dan la temperatura al inicio de la compresión isotérmica, que en este caso va a ser la temperatura en el estado 3, con un valor de 300 grados Kelvin. Nos dan la temperatura de sumidero caliente T sub H con un valor de 950 grados Kelvin. Tenemos la presión al inicio de la compresión isotérmica P3, que va a ser de 120 kilopascales. Tendremos el calor que entrega el aire en la compresión isotérmica, que va a ser el calor que rechaza al sumidero, con un valor de 150 kJ sobre kilogramo. Y mediante la herramienta computacional IS podremos hallar la constante del aire, que para este caso tiene un valor de 0.287 kJ sobre kilogramo Kelvin. Ahora, tomando las siguientes suposiciones para resolver el ejercicio, las cuales son: primero, se va a trabajar el fluido como aire estándar. No hay fricción del fluido con los distintos sistemas, como las tuberías, el compresor o la turbina. El proceso de expansión y compresión se realiza en un estado de cuasi equilibrio. La transferencia de calor en la tubería es insignificante y el calor que entra al regenerador, que es el del estado 2 al 3, va a ser el mismo que sale de este, o sea, el del estado 4 al 1, lo que quiere decir que no hay pérdidas en el intercambiador de calor. Y la energía cinética y potencial son despreciables para este caso de análisis. Ahora, para las leyes y fórmulas, como sabemos que el ciclo Ericsson es un proceso isotérmico reversible,
Entonces tenemos que la transferencia de calor va a estar dada por el cambio en la entropía, como se muestra en la primera ecuación. Luego, como sabemos que el cambio en la entropía de un proceso isotérmico con gas ideal se puede expresar de la siguiente manera, como el cambio en la entropía va a ser igual al calor específico por el logaritmo natural de la temperatura de salida sobre la de entrada menos la constante del aire por el logaritmo natural de la presión de salida sobre la presión de entrada, que esta la tomaremos como la ecuación 2. Y para la eficiencia térmica, como ya conocemos del ciclo de Carnot, va a ser 1 menos la temperatura de sumidero frío sobre la temperatura de sumidero caliente, la cual tomamos como nuestra ecuación 3. Continuando entonces con los cálculos para resolver el ejercicio, tendremos entonces de la ecuación 1 que el calor de salida está dada por el cambio en la entropía multiplicado por la temperatura en 3. Como en este caso estamos analizando la compresión isotérmica de 3 a 4, tenemos que el cambio en la entropía nos da un valor de menos 0.5 kJ sobre kilogramo Kelvin. Es importante considerar que este signo menos se debe a que el calor está saliendo del sistema. Ahora, de la ecuación 2, como tenemos que se realiza una compresión isotérmica del estado 3 al 4, este cociente de temperaturas nos da un valor de 1, ya que T3 va a ser igual a T4, obteniendo para el logaritmo natural de 1 un valor de 0. Entonces nos queda de la ecuación 2 que el cambio en la entropía va a estar dado por menos la constante del aire por el logaritmo natural de la presión en 4 sobre la presión en 3, que ahora, despejando con el cambio en la entropía hallado anteriormente, obtenemos un valor para P4 de 685 kilopascales, que va a ser la presión máxima en el ciclo Ericsson. Ahora, hallando la eficiencia para un ciclo reversible térmicamente, tendremos entonces que la eficiencia térmica está dada por 1 menos la temperatura de sumidero frío sobre la temperatura de sumidero caliente, obteniendo un valor de 64.8%. Ahora, para hallar el trabajo en el ciclo Ericsson, es importante tener en cuenta que el intercambiador de calor, todo el calor que entra se transforma directamente en trabajo, lo que quiere decir que no hay pérdidas, por lo que entonces podremos hallar a partir de que en el regenerador todo el calor que entra se transforma en trabajo, el cambio en la entropía de 1 a 2 será igual al cambio en la entropía de 3 a 4, hallando entonces el calor de entrada como el cambio en la entropía multiplicado por la temperatura de sumidero caliente, obteniendo así un valor para el calor de entrada de 475 kJ sobre kilogramo, que ya podremos ahora reemplazar para hallar el trabajo, obteniendo un valor para el trabajo neto en el ciclo de 325 kJ sobre kilogramo. Ahora, las conclusiones del ejercicio, tenemos entonces que el proceso de regeneración usado para el ciclo Ericsson permite que éste tenga una mayor eficiencia comparada con otros ciclos como pueden ser el Diesel o el Brayton. La eficiencia térmica obtenida en este caso de 68% puede parecer muy alta para este ciclo, pero esto se debe a la gran cantidad de simplificaciones y suposiciones tomadas, pero nos deja un buen panorama en general para el comportamiento del ciclo. Aparte, como se mencionó anteriormente, en los motores usados para llevar a cabo el ciclo Ericsson se realizan con combustión externa. Esto quiere decir que va a conllevar una menor contaminación y mejor eficiencia comparado con otros ciclos. Aparte, algo importante a tener en cuenta es que el ciclo Ericsson es difícil de llevar a cabo en la práctica porque este ciclo incluye una transferencia de calor debido a una diferencia diferencial de temperatura en todos sus componentes, lo que requeriría para su implementación áreas superficiales demasiado grandes o un tiempo infinitamente largo para el proceso. Y ya que todos los procesos en la realidad ocurren a una diferencia finita de temperatura, quiere decir que el regenerador en el ciclo Ericsson
no va a ser 100% eficiente. Entonces, esto nos quiere decir que para llevar el ciclo Ericsson a la práctica se necesita mucha más investigación y desarrollo para poder competir con motores de gasolina o diésel. Muchas gracias por su atención.